La Ópera de Sídney. Este es el icono nacional de Australia y el patrimonio de la humanidad más moderno del mundo. Considerada uno de los edificios más famosos y distintivos del siglo XX, esta es la obra maestra del arquitecto John Hudson. Su diseño, radicalmente innovador, le premió el galardón más importante del que un arquitecto puede ambicionar, el Pritzker en 2003. La creación de sus enormes tejados fue una magnífica hazaña de ingeniería. Los azulejos que los recubren son únicos en su composición y el órgano de tubos mecánicos de su sala principal es el más grande en construirse. Sin duda, esta es una obra única en todo el mundo. La idea de construir este teatro de ópera nació en los últimos años de la década de los 40, cuando Eugene Gonzes, director del Conservatorio de Música de Sídney del estado de Nueva Gales del Sur, sostuvo que la ciudad necesitaba contar con un lugar conveniente para las grandes producciones de teatro, en el que para ese momento se presentaban en el Ayuntamiento de Sídney. Pero este era un espacio considerado insuficiente para este tipo de producciones. Desde ahí nace el objetivo de crear un teatro como centro de eventos culturales principalmente para óperas. El 13 de septiembre de 1953, el primer ministro de Estado, Joseph Cahill, oficializó un concurso para la construcción de un nuevo edificio, dedicado expresamente para albergar el Teatro de la Ópera. Este concurso recibió un total de 233 proyectos que venían de 32 países diferentes, en busca de un premio consistente en $100.000 australianos. El diseño ganador fue anunciado en 1957, resultando vencedor el proyecto de John Hudson, un arquitecto danés. Él, sin esperanza de ganar, presentó un proyecto incompleto con simplemente un conjunto de cuadernos con bocetos y dibujos a mano. Para su sorpresa, el jurado buscaba una idea clara y original, más que un proyecto acabado. El potencial icónico de sus formas y su imagen llamativa sobrepasaron la falta de especificación técnica y el cumplimiento de algunos requerimientos del concurso. La construcción de la ópera parecía imposible desde el primer momento. En febrero de 1957, varios miembros del jurado se pusieron en contacto con la prestigiosa firma de ingenieros O.B. Arup, anunciando que asistieran a Hudson para la tarea de convertir sus dibujos en un proyecto sostenible. No fue sino hasta el 4 de julio de 1958 que el Labour Caucus acordó seguir adelante con el proyecto, después de que Cahill les aseguró que el gobierno no contribuiría más de $100.000 australianos. Se invitaría al alcalde de Sídney a abrir una solicitud de fondos. La posibilidad de lanzar loterías para financiar el plan se abordaría después de que se abriera el llamamiento público. Mientras estaba en Sídney, Hudson ayudó a lanzar la petición pública de dinero para la ópera y, poco después, se anunció la formación de la lotería. Se esperaba que al menos 2/3 de los fondos necesarios estuvieran disponibles para cuando la casa de la ópera estuviera terminada. Para este punto se cuenta entonces con las personas y compañías interesadas, como el gobierno de Australia y su población, SOEC, que son el comité ejecutivo de la ópera, que es el cliente inicial, Hudson como arquitecto de la obra junto con su oficina Arup y su consultoría, Ronald Henkins como ingenieros, los contratistas, el Departamento de Obras Públicas, que terminó siendo la autoridad supervisora de la construcción, y gobierno NSW, que son el no gobierno del Nuevo Sur de Gales, como los que autorizan y entregan los recursos al proyecto. Los requerimientos del concurso especifican que el diseño debía contener los proyectos de una gran sala con una capacidad para 3.000 butacas y una sala menor tamaño para unas 1.200 butacas. Cada uno de los diseños debía de contener además espacios para óperas, teatro, presentaciones y conciertos. El salón principal debe permitir hacer presentaciones como conciertos, sinfonías, incluida música de órgano y solistas, ópera a gran escala, ballet, danza, coral, concursos y reuniones masivas. El salón secundario debe permitir hacer presentaciones dramáticas, ópera íntima, música de cámara, conciertos, recitales y conferencias. Hudson presentó una propuesta basada en los principios clásicos del anfiteatro griego, que tenía la ventaja de que la entrada a cada salón es igualmente asequible desde el sur, lo que permite que no existan acumulaciones ni tumultos de personas en caso de emergencia.
El diseño del auditorio estaba diseñado en un pedestal masivo, lo que refleja toda la admiración que tenía Hudson por los mayas. Ahora bien, una vez empezado el diseño, surgió la gran cuestión de las bóvedas externas, en formas de conchas, el principal atractivo de la fachada. Para poder hacer el análisis estructural, debían estar definidas geométricamente y coincidir con la visión del arquitecto Hudson. Arup recalcó que las conchas eran todas de formas diferentes y, por lo tanto, no permitían la repetición de elementos, como es normal en el trabajo de hormigón armado. Sin poder repetir las piezas, habría que realizar nuevos encofrados para cada tramo. Para la desgracia del equipo, tenían una presión constante por parte del gobierno, lo que los llevó a iniciar las obras inmediatamente. Todo esto gracias a que la obra se podía revertir, retrasar o incluso cancelar, ya que las votaciones en Gran Bretaña por cambio de mandato se realizaban en el año 1959 y si no ganaba el Partido Laborista, Cahill creía que se podía cancelar el presupuesto. Adicional a todo esto, el comité de la ópera solicitaba continuamente cambios. Con el afán de permitir un inicio temprano de la obra, se decidió dividir el trabajo en 3 etapas. Etapa 1, construcción del podio. La etapa 2, construcción de las carcasas. Y la etapa 3, construcción de los interiores y de las ventanas. En febrero de 1959, el gabinete estatal aceptó las licitaciones del contratista Civil and Cívicos para la etapa 1. Para lograr la construcción del podio participaron unos 10.000 trabajadores. Este tiene dimensiones de 187 metros de largo y 115 metros de ancho, mucho más grande que el tamaño de un campo de fútbol. Tardó desde 1959 hasta 1963. Es importante tener en cuenta que esta construcción de vía rápida tiene sentido para un diseño en el que se ha fijado la solución general, pero para un diseño que cambia continuamente es inútil, dado que la licitación se hizo sin planos completos. Esto causó luego muchos desacuerdos y disputas legales con el contratista. Por ejemplo, como el diseño de la estructura del techo no estaba terminado a tiempo, se dieron cuenta muy tarde de que las columnas del podio no eran lo suficientemente fuertes para soportar la estructura del techo. Por tanto, tuvieron que ser reconstruidas, lo que llevó también a que la cubierta tuviera que ser redefinida, por lo que su diseño sufrió una variación respecto al diseño original. El final de 1962 fue un periodo crítico para el proyecto. El contrato de la etapa 2 se había cedido en octubre a Hornibrook Property Limited. Por recomendación de Arup, el gobierno acordó, de mala gana, nominarlos en lugar de salir a licitación. Los ingenieros estaban bajo presión para proporcionar dibujos para que el trabajo pudiera comenzar en el sitio, y al mismo tiempo estaban envueltos en argumentos legales con Civil y Civic, quienes reclamaban costos adicionales en la etapa 1. A finales de diciembre de 1962 habían invertido 175.000 horas por hombre en el trabajo y calcularon que se necesitaban otras 300.000 para llegar al final de la etapa 2. Tenían 55 ingenieros y sus ayudantes trabajando en el proyecto. El esfuerzo involucrado estaba teniendo un efecto perjudicial en todas las actividades de la empresa. La construcción de las conchas o bóvedas estaban programadas para llevar 2 años, tiempo durante el cual Hudson necesitaba preparar diseños para los interiores, en particular para las salas mayor y menor, así como para las enormes paredes de vidrio que cerrarán los extremos de las conchas. Las bóvedas fueron construidas por Hornibrook Group. Ellos también eran responsables de la construcción en la tercera etapa. Hornibrook fabricó las 2.400 costillas prefabricadas y 4.000 paneles de la azotea en una fábrica en el mismo sitio, y también desarrolló los procesos de construcción. Esta técnica evitó la necesidad de construir un costoso encofrado, recurriendo al uso de unidades prefabricadas. También permitió que los azulejos que recubren la fachada de las conchas fueran prefabricados en láminas a nivel del suelo, en lugar de ser pegados individualmente sobre la bóveda de altura. Ingenieros de Arup y asociados supervisaron personalmente la construcción y colocación de las piezas de la bóveda, en la cual se utilizó un innovador sistema de sujeción de acero, denominado arco de construcción. Así, para la forma de la estructura de las vigas se usó un sistema de abanico. Las vigas partían de un punto, abriéndose como un abanico, siendo su trazado el de los meridianos de la esfera, haciendo que la línea que las define tuviera para todas las vigas el mismo radio, 460 pies.
¿Recuerdan que antes no sabían cómo diseñar las conchas exteriores? Pues el equipo se demoró años en lograrlo. Desde 1957 hasta 1961, el equipo de diseño barajó por lo menos 12 diferentes interacciones en la forma de las bóvedas, antes de hallar una solución realizable. Al final, Hudson halló la forma de extraer las conchas como secciones de una misma esfera, así que todos tenían la misma curvatura. La construcción de estas conchas tardó 8 años en completarse y el desarrollo de una baldosa cerámica especial para las conchas tomó más de 3 años. De hecho, debido al complejo diseño y construcción de la bóveda, la construcción tomó más de 3 años. La construcción de los azulejos, que fueron diseñados únicamente para el proyecto, tomó más de 3 años. No se completó finalmente sino hasta marzo de 1967, un año después de que Hudson renunciara al proyecto. Mientras se construía la estructura principal de la ópera, como los arquitectos e ingenieros lo habían previsto, el desarrollo del diseño de lo que se construiría debajo de las elevadas bóvedas se estaba enfrentando a grandes problemas. Hudson no era capaz de entregar los planos y dibujos requeridos. El gobierno estaba empezando a presionar por sus diseños y por un presupuesto claro para poder empezar la licitación de la tercera etapa. Con la presión del tiempo, no encontraron una forma de ejercer control, sino más que suspender el desembolso de los pagos a Hudson, hasta que no proporcionara los entregables necesarios. Adicionalmente, ya las tensiones entre el equipo de arquitectos y los ingenieros eran fuertes. Los primeros alegaban que los ingenieros no entendían su método de trabajo, mientras que los ingenieros decían que el arquitecto no tenía dibujos, especificaciones o detalles para licitar la etapa 3. Claramente tenían problemas de comunicación y relaciones. En la etapa 3 se dio la construcción de los interiores. Para 1965, Hudson renunció y su cargo fue asumido principalmente por Peter Hall, quien tomó el control de las obras y se hizo en gran parte responsable del diseño interior. Otras personas designadas ese año para sustituir a Hudson fueron E. H. Farmer como arquitecto del gobierno, D. S. Littlemore y Lionel Todd. Con la renuncia de Hudson, a Hall le tocó retomar y dialogar con los consultores previos, Arup, Jackson, Creamer, Gawler y Wimmel Jordan, puesto que en los archivos que había dejado Hudson se encontraban meramente dibujos y bocetos. Hacía falta una numerosa cantidad de documentos recientes. La ópera de Sydney cuenta con 6 salas de eventos. La más grande es la sala principal o sala de conciertos. Cuenta con 2.679 asientos y el gran órgano, el cual fue construido durante más de 10 años. Hoy es el mayor instrumento de música mecánica en el mundo, con 10.154 tubos. Inicialmente, el podio no debía ser construido en una llanura abierta al mar, pero así se hizo. Debido a las insuficiencias en el diseño original que fue entregado al concurso, las salas tuvieron un reordenamiento de los usos. Para la sala principal, que había sido diseñada como sala polivalente para óperas y conciertos, se destinó finalmente a sala exclusiva de conciertos. La sala menor, diseñada inicialmente solo para producciones teatrales, en el proyecto final quedó destinada tanto para la representación de ópera como de teatro. También fueron agregados 2 teatros más. Para el momento del concurso, se entregaron unos diseños en los que no estaba claro cómo debían ser utilizados el teatro de la ópera. Inicialmente se planteó que la construcción se finalizaría en 1963, con una duración de 6 años. Terminó formalmente 10 años después de lo establecido, en 1973, para un total de 16 años en construcción. El costo planteado en 1957 era de 3.5 millones de dólares australianos. Los costos fueron realmente 102 mil millones de dólares australianos. La ópera de Sydney fue inaugurada por la reina Isabel II el 20 de octubre de 1973. A decir verdad, esta no estaba completamente terminada. La construcción del órgano no alcanzó a terminarse a tiempo. Hudson fue invitado, mas no asistió. La apertura fue televisada, incluyó fuegos artificiales y una actuación de la Sinfonía número 9 de Beethoven. Desde su apertura en 1973, ha sido el lugar de muchos de los mejores artistas y actuaciones del mundo y un lugar de encuentro para asuntos de importancia local e internacional. Hoy es uno de los centros de artes escénicas más concurridos del mundo y el destino número 1 de Australia, presentando experiencias únicas y diversas a más de 8.2 millones de visitantes 363 días al año.